Mírate, ya estás llorando. No sabía que una frase pudiera helarte más que la propia lluvia. El parabrisas de nubes se abrió, y la carretera comarcal se quedó sin borde, sin refugio y sin testigos. Mi padre sonrió blando, como quien suelta una broma. 35 millas no son nada, dijo, y cerró la puerta. Las luces traseras se alejaron como dos puntos rojos que parpadean hasta hacer silencio. No corrí detrás del coche. No grité. Las piedritas del arcén se hicieron barro, y el barro empezó a tragar mis zapatillas. Sentí la primera gota caer por el puente de la nariz, y luego otra, y otra, hasta que el mundo se convirtió en una cortina fría. El teléfono estaba muerto. No fue un accidente. La batería, la cartera, todo lo olvidé por mi bien. Esa era su clase favorita, dejarte sin opciones, y llamarlo enseñanza. Me refugié bajo una valla publicitaria, una llave con hoyuelos que prometía espacio seguro. ¡Qué ironía! La tinta corría como rímel, y el viento me peinó el cuello, con dedos helados. Me repetí el viejo mantra de casa. Las mujeres fuertes no se quejan. En mi casa, quejarse era cualquier cosa que sonara al límite. Imaginé su escena posterior. Él, cálido, seco, satisfecho, sirviéndose una copa, y convencido de que yo volvería más dócil. Pero la lluvia tiene formas que un sermón nunca alcanza. Te talla, te obliga a preguntar, ¿quién eres cuando nadie mira? Entonces la camioneta negra frenó en el arcén, sin prisas, con la serenidad de quien sabe que llegar a tiempo no siempre es llegar primero, sino llegar con intención. La puerta del conductor se abrió. Una silueta alta, un abrigo que no discutía con la lluvia, una postura que decía, ya estás a salvo, y no tienes que demostrar nada. Señorita Vale dijo, tranquilo, lista. Vámonos. Subí sin limpiarme la cara. El aire caliente me envolvió como una mano en la espalda. El parabrisas escribió ríos de plata. Mi corazón seguía latiendo al ritmo del abandono. Rápido, desigual, traicionado. Él no preguntó enseguida. Dejó que el silencio respirara. Ese silencio no hería, curaba. ¿De verdad te dejó aquí? Preguntó al fin, con voz de quien ya sabe la respuesta, y solo quiere regalarte la dignidad de decirla. Asentí. Me dolía la garganta de tanto contenerme. Él no insistió. Condujo. Los faros rozaron campos empapados y zanjas hinchadas. Cada giro no solo acortaba la distancia, deshacía años de definiciones ajenas. Cuando nos acercamos a un cruce, dijo, ¿quieres ir a casa? La palabra se partió dentro de mí. Casa significaba paredes conocidas, pero no un lugar que me conociera a mí. Miré mi reflejo en el cristal. Ferocidad tranquila. Me oí decir, por primera vez, no. Él asintió con respeto, no con piedad, y apretó el acelerador. Lo que mi padre llamaba lección. Esa noche empezó a escribir el índice de mi propio libro. En la parte 2, el plan deja de ser sobrevivir y empieza a ser decidir. Elías condujo con la paciencia de un hombre que entiende que el peligro no siempre persigue con sirenas. A veces se queda enredado en tus hábitos. Las farolas eran brasas colgando de la niebla. La lluvia bajó a susurro. Yo seguía temblando por dentro. ¿A quién llamamos? Dijo. Solté una risa áspera. ¿A mi madre? Me pediría que lo entendiera. ¿A mi hermano? Le parecería exagerado. No hay nadie. Entonces estoy yo, respondió. Y será suficiente. Algo se agrietó en mí. No alivio todavía. Pero sí la primera rendija de luz, entrando por una persiana vieja. Entramos en un pequeño restaurante, con el letrero a medias. Café, cebolla frita, lo ordinario haciendo su magia extraordinaria. Sentada frente a él, mis manos rodearon la taza caliente. Él lo tergiversará, dije. Mañana contará que me fui gritando. No importa su relato. Importa lo que haces tú ahora. Anclas. Esa palabra se hundió. Y por primera vez, el silencio ya no fue cárcel. Fue herramienta. Me escuché decir, quiero salir de su casa. Y de su sombra. Elías asintió como un soldado que recibe órdenes claras. Usaremos lo que más valora. Respeto, apariencias, reputación. Mi padre siempre vivió de la mirada ajena. No del amor, del aplauso. Si la máscara se agrietaba, el escenario se venía abajo. Salimos del restaurante con un plan sencillo y quirúrgico. No discutir, no pelear, solo decir la verdad a oídos que importan, y después desaparecer de su teatro.
Silencio no como sumisión, sino como espejo. Esa mañana vimos la ciudad despertar. Panaderías levantando persianas. Periódicos golpeando el pavimento mojado. Yo también subía una persiana dentro. Llegamos a un complejo de apartamentos. Pequeño. Pintura desconchada. Una nevera que zumbaba como si respirara por mí. Puede ser tu lugar, dijo Elías. Papeles, contrato, protección. Yo me encargo. Tú decide qué decir cuando venga a buscarte. La libertad pesa al principio como una maleta nueva. Entras y está vacía, pero te pertenece. Dejé caer el bolso en el suelo. Olía a hormigón húmedo y a promesa. Elías trajo una caja con lo básico. Ropa, documentos, un móvil ya cargado. No es mucho, dijo. Es todo, contesté. El segundo día empezaron las llamadas. Números ocultos. Mensajes que no preguntaban si estaba bien, sino por qué me atrevía. Del mandato al ruego. De la amenaza al vuelve y olvidemos esto. No respondí. Elegí el silencio. Y elegí hablar a quienes podían sostener la verdad sin decorar. Tías que dejaron de venir por el ambiente espeso. Colegas suyos que lo admiraban por severo. Amigos que siempre escucharon su versión primero. Les conté la lluvia, las 35 millas, el teléfono muerto para hacerme fuerte. Los silencios al otro lado eran más elocuentes que cualquier exclamación. El respeto no sobrevive a la verdad. Se pudre debajo de ella. Cuando el relato cambia de dueño, el poder se mueve de casa. En la parte 3, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en consecuencia. Una semana después, su voz ya no llenaba las habitaciones. Se quebraba en los bordes. Lo supe por los audios que llegaban a deshoras. Órdenes disfrazadas de disculpas. Afecto con filo. Miedo con perfume de orgullo. Elías miraba la calle desde la ventana, como quien mide el viento antes de abrir la puerta. Se está desmoronando, dijo. Bien, respondí. Que escuche su propio eco. La estrategia era una cuerda afinada. Hablar lo justo. Desaparecer del escenario. Retirar mi presencia de donde él cobra entrada. No más cenas donde su versión eclipsa la mía. No más papeles que interpretan hija agradecida, cuando el guión es una jaula. 2 semanas después, me paré frente a la casa que un día llamé hogar. Las macetas parecían cansadas. La pintura, vencida. Toqué el timbre. Tardó demasiado. Abrió con los ojos rojos, la camisa arrugada, y ese tono que mezcla alivio con ira. Ya dejaste claro tu punto. Vuelve. Lo arreglamos, dijo, intentando reunir la autoridad que el viento le había arrancado. No crucé el umbral. Saqué la llave de repuesto, la que me dio con un discurso sobre responsabilidad. La dejé en el borde. El metal cantó. Este ya no es mi hogar, dije. Y yo no soy tu lección. Tú eres la mía. Quiso hablar. No lo dejé. Saben lo que hiciste. Saben quién eres cuando nadie mira. Y ahora sí están mirando. Vi cómo su rostro palidecía, cómo lo ensayado se le deshacía entre los dedos. Por primera vez no tenía línea que decir. Me di la vuelta. La camioneta me esperaba. No miré atrás. Elías abrió la puerta y encontré un asiento que no exigía explicaciones. Respiré. La tormenta interior, esa que me había sostenido en vilo, empezó a bajar como la marea. No desapareció. Se convirtió en océano. Amplitud, potencia, calma con fondo. Él quiso control. Yo le di vacío. Quiso obediencia. Le ofrecí verdad. Quiso audiencia. Le devolví silencio. Él las quiso. En los días que siguieron, el plan tuvo su fase menos vistosa y más eficaz. La vida normal. Trabajo. Llaves que son mías. Desayunos con tostadas, que saben ahora, no a deuda. Llamadas que contesto porque quiero, no porque debo. Mensajes que ya no llegan. Gente que me pregunta por mí, no por él. Elías, siempre a la distancia justa, siguió ahí, no como sombra, sino como guardián de mi luz. Aprendí a caminar sin mirar el retrovisor. Aprendí a quedarme. Aprendí a irme. Falta una cosa. Cerrar el círculo sin gritos ni portazos. Con un final que cualquiera pueda usar, si alguna vez lo dejan bajo la lluvia. La parte 4 es ese cierre. Volví una última vez. No a su puerta, sino a la mía. La del trabajo con mi nombre correctamente escrito en la nómina. La del casero que me mira a los ojos y me llama por mi apellido, sin alzar la voz. La de la vida donde el espejo no me cobra peajes emocionales por el día anterior. Hice algo que recomiendo a cualquiera que esté viendo esto. Escribí mi versión entera. No para publicarla, ni para ganar una discusión. La escribí para dejarla fija en el mundo,
La verdad, cuando solo flota en la cabeza, se vuelve bruma. En el papel, se convierte en arquitectura. Y la arquitectura sostiene techos. Guardé ese documento en una carpeta, con un nombre que me hizo sonreír. Mi plan de estudios. Porque sí, hubo una clase aquella noche. Solo que el profesor se quedó bajo la lluvia, y la alumna abrió la ventana. No aprobé su examen. Cancelé su asignatura. Mini gancho. Si te han hecho creer que ser fuerte es callar, prepárate. La fuerza real es elegir qué silencio te sirve y qué silencio te desaparece. A veces me preguntan si perdoné. Mi respuesta no es un sí ni un no. Es una casa con habitaciones. Hay perdones que abren la sala y dejan pasar la luz. Hay otros que cierran la habitación de invitados y devuelven la llave. Puedes desearle bien a alguien y al mismo tiempo no volver a dormir en su casa. El amor sin límites no es amor. Es desorden con etiqueta. Elías me acompañó a firmar el último papel del alquiler. Me extendió un bolígrafo que pesaba como una herramienta, no como una pluma. Lista, dijo. Lista, repetí. Y esta vez no fue una palabra. Fue una postura. Salimos a la calle. Había charcos viejos, pero ningún nuevo aguacero. Aprendí algo mirando el asfalto. La lluvia deja marcas. Sí, pero el sol no te pide permiso para secarlas. Subimos a la camioneta, y justo antes de cerrar la puerta, miré el cielo, sin calcular 1000 millas, sin medir kilómetros de regreso. No pensé en volver, pensé en seguir. El verbo es diferente. Itures, contasuro, ituresuro, ituresuro, contasuro, ituresuro, 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 ituresuro. También la vida. ¿Quieres saber cómo se cierra un círculo sin gritos ni portazos? Con decisiones que suenan más fuerte que cualquier monólogo. Las primeras semanas de mi vida nueva no fueron una película. Fueron listas de supermercado, lavadoras, horarios. Lo cotidiano es un templo cuando vienes del caos. Descubrí la quietud de desayunar, sin prepararme para una crítica. La risa, sin traducirla. El sueño sin sobresaltos detrás de la puerta. Compré una alfombra barata y la extendí en el salón pequeño. Fue mi bandera. Territorio libre. Juré no volver a hablarme como él me hablaba. Juré no convertirme en mi propio carcelero. Elías mantuvo la distancia justa. Cerca para que yo supiera que no estaba sola. Lejos para que se escuchara mi propia voz. Me enseñó algo que nadie te dice. La protección. De verdad no te reduce. Te expande. No te habla encima. Te hace espacio. Un día, mi padre dejó un sobre en la portería. Dentro había una carta de 2 páginas. Reconocí el pulso. Firme. Casi bonito. Como todo lo que exhibe hacia afuera. La abrí con el cuidado con el que se desactiva un viejo hábito. La primera línea decía: no supe lo que hacía. La última: vuelve a casa. Entre medias, excusas vestidas de razones. Las razones son excusas con traje. No respondí. Aprendí a dejar huérfanos a algunos mensajes. No para herir, para no herirme. Cerré el sobre. Lo guardé en la misma carpeta de mi plan de estudios. Y añadí otra hoja. Reglas nuevas. Escribí 3. Nadie me enseña abandonándome. Mi silencio es mío, no de quien me calla. Volver es un verbo que también significa repetir. Yo elijo avanzar. Regla número 4. La que cambió el juego. No se negocia con quien usa tu amor como moneda. Yesel, endure, y endure. Yesele, yesele, y endure. Yesele, 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 yesele. El equipo de trabajo notó el cambio antes que yo. Estás distinta, dijeron. No era un maquillaje, era un peso menos. La espalda registra cuando por fin sueltas una mochila. Empecé a decir no, con una voz que no pedía disculpas por existir. No hice promesas que me quedaran estrechas. Fui puntual con mis límites como con mis entregas. Y descubrí algo poderoso. Cuando respetas tu propia línea, el mundo aprende a trazar alrededor. Mi padre intentó un último giro. Me pidió hablar en un lugar neutro. Escogió una cafetería elegante donde él parecía cómodo, y yo no. Acepté otra cosa. Lo recibí en la banca de un parque, de día, con gente caminando, con niños riendo, y perros ladrando. Ese ruido civil fue mi armadura. Él llegó con su chaqueta, que huele a autoridad. Se sentó rígido. No vine a discutir, dije antes de que abriera la boca.
Vine a poner punto final. Me miró como si esa palabra no existiera en su diccionario. No fui consciente de... Empezó. Fuiste muy consciente, interrumpí. Solo pensaste que yo volvería más pequeña. No alzó la voz. Yo tampoco. El poder no necesita volumen. Le conté lo mínimo y lo esencial. No regresaré. Le ofrecí lo único que tenía sentido. Un límite claro y una despedida limpia. Se levantó y se fue sin saludar. Lo vi alejarse y no sentí victoria. Sentí exactitud. A veces sanar no es una euforia, es una línea recta. Aquella tarde, en casa, abrí por última vez el archivo Mi plan de estudios y escribí el capítulo final, el examen que me puse a mí misma. Me pregunté, ¿qué aprendí? Aprendí que el silencio es un bisturí, corta o cura, según quien lo sujete. Aprendí que la reputación ajena no está por encima de mi dignidad. Aprendí que una llave con hoyuelos en una valla publicitaria no abre jaulas, abre salidas. En disguidance, en disguidance. Si te han dejado bajo la lluvia, escucha, no tienes que esperar a que escampe para moverte. Tu movimiento hace que escampe. Tu movimiento hace que escampe. Tu movimiento hace que escampe. Tu movimiento. Esa noche, Elías pasó por mí para revisar la cerradura nueva. Al terminar, dejó el destornillador y me miró con esa calma que jamás presiona. ¿Terminaste? Preguntó. No sonreí. Empecé, y lo sentí en el cuerpo. No era frase bonita, era diagnóstico, porque terminar con él fue empezar conmigo. Preparé una cena simple. Puse música a volumen bajo. Bailé sola un minuto. Nadie me miraba, nadie medía. Hay libertades que no hacen ruido porque no necesitan testigos. Pasaron los meses. Hubo días normales, que antes me parecían aburridos, y ahora eran mis preferidos. Hubo días intensos, en los que la voz antigua intentaba colarse por una rendija. En esos días, abría el archivo y leía mi propia letra. Recordaba que los fantasmas no abren puertas si no les giras la perilla, y que no hay apellido que supere un nombre que se sostiene. Mi padre, supe por otros, fue cambiando de escenario. Donde antes imponía, ahora justificaba. Donde antes mandaba, ahora sugería con torpeza. La reputación es un cristal. No se repara con gritos, sino dejando de tirarla al suelo. Yo ya no estaba allí para recoger nada. Yo no estaba allí. No estaba allí para recoger nada. Yo no estaba allí para recoger nada. Yo furo. No, yo furo. Yo furo. Yo furo. Volví a la carretera comarcal en la que me dejó. Fui con Elías, pero me acerqué sola. Había sol. La valla publicitaria ya no anunciaba llaves. Ahora mostraba un helado gigante que prometía sabor a infancia. Rí. El barro era hierba. Caminé hasta el borde. Miré el horizonte. Nadie venía a rescatarme. No lo necesitaba. Intendente. You know. Quarter. You know. Quarter. 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 Inter. Iwina. You know. Peter. Ingurinter. Indenter. Alte. Indenter. Indenter. Cerré los ojos y agradecí la lluvia pasada. Me enseñó el idioma de mi espalda erguida. ¿Lista? Preguntó Elías desde la camioneta. Lista, dije. Y esta vez, lista significó dueña. De vuelta en la ciudad, decidí algo más. Hablar. No contra él. A favor de quienes aún creen que amor es obediencia con uniforme. Grabé esta historia. No para humillarlo. Para que alguien, una sola persona si hace falta, escuche que lección no es sinónimo de abandono. Que carácter no se forja a golpes, sino a decisiones. Que familia no es el apellido en la puerta, sino la paz de quien la cruza. Cierre suave, luego contundente. Mi padre creyó que la lluvia me haría más dócil. No supo que hay tormentas que no apagan, revelan. Me dejó a 35 millas de casa, pero yo lo dejé a 35 años de la mujer que hoy soy. Le quité el auditorio. Me di escenario. Cambié de verbo. Y eso fue todo. Si esta historia te tocó, cuéntame abajo qué lección te diste a ti mismo para salir de una situación injusta. ¿Cuál fue tu regla número 1? Déjala por escrito, para que también sea arquitectura. Dale like si quieres más relatos que te empoderen en la vida real. Compártelo con esa persona que sospecha que el amor no debería doler. Y suscríbete. Aquí no te entreno para ser más obediente. Aquí te acompaño a ser más libre. This in the ski,
A veces aún llueve. No me molesta. Abro la ventana, dejo que el aire huela a tierra nueva, y pongo la taza a calentar. La libertad tiene estos sonidos. Agua cayendo afuera, hervidor encendiendo adentro, y ninguna voz diciéndome cómo debo sentirlo. Si hay una clase que valga la pena, es esta. Y la pasamos juntos. Aquí.